Así que estamos contentos de tenerle aquí y de poder estudiar la palabra de Dios. Hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama, que es acerca del libro de Juan, ¿ok? Entonces vamos a estar estudiando lo que Juan nos quiere enseñar acerca del amor y la comunión que nosotros podemos tener entre hermanos. Así que todas las iglesias sufren problemas, todos nosotros tenemos problemas en nuestras relaciones. Por eso Dios es tan sabio que Él dejó su palabra para poder enseñarnos a nosotros a poder vivir y a relacionarnos unos con los otros. Una de las cosas que nos encanta a nosotros en nuestra iglesia es ir libro por libro en las Escrituras. Así que lo importante de ir libro por libro en las Escrituras es que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios habla por sí sola. Así que usted, cuando esté escuchando las palabras del apóstol Juan a través de esta carta de Primera de Juan, no piense que nosotros dijimos un día, vamos a hablarle porque ese hermano está haciendo tal o cual cosa. Simplemente nosotros escogemos un libro y lo vamos estudiando, y cuando vamos estudiando la palabra de Dios habla de todos los temas que nosotros podemos encontrar. Por eso el objetivo que nosotros tenemos de predicar es positivamente, versículo por versículo, a través de cada libro de las Escrituras. Así que vaya conmigo, Primera de Juan, vamos a estar estudiando el capítulo 1 y 2 versículos del capítulo 2. Cuando nosotros estudiamos esta carta, no encontramos a alguien diciendo, yo escribí esta carta. Por ejemplo, no hay un remitente como otras cartas que dice, yo, Pablo, escribo a Timoteo. En esta carta nosotros no vemos eso, así que es una carta anónima. No sabemos quién es el remitente, pero asumimos que es Juan, uno de los discípulos de Jesús, porque en las escrituras de Segunda de Juan y Tercera de Juan son similares, y cuando nosotros también leemos el Evangelio de Juan, todas las cosas o las escrituras que hay ahí tienen un idioma similar. Juan siempre está hablando del amor, Juan siempre está hablando de que Dios es luz, y entonces se asume, o la iglesia del primer siglo estuvo de acuerdo de que el escritor era Juan. Así que las ideas y las palabras de este evangelio resuenan en Primera, Segunda y Tercera de Juan. Así que vamos a ir viendo que Juan habla de cosas como la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, el amor y el odio, la verdad y la mentira. Y estas son las cosas por las cuales se da evidencia de que Juan puede ser el autor. Además, los padres de la iglesia aceptaron eso. Entonces nosotros pensamos que Juan fue el escritor. Entonces Juan es identificado en la escritura, en Juan 13:23, como el discípulo amado. Juan 21:7 también, Juan 21:20 también se le llama el discípulo amado. Jesús tenía 12 discípulos. Entre esos 12 discípulos habían 3 que eran el círculo más íntimo del Señor, y Juan era uno de ellos. Entonces, probablemente esta carta se escribió por este hombre desde una ciudad antigua que se llamaba Éfeso, una de las provincias romanas de Asia en el antiguo Israel. Así que iban dirigidas a cristianos en esa región. Y lo que iba a pasar es que Juan escribía esta carta, y esta carta se iba leyendo en las iglesias que estaban en esa región. Entonces, el objetivo de esta carta era que ésta circulara y fuera leída en diferentes regiones. Y Juan tiene como propósito, al escribir esta carta, el solucionar algunos problemas que estaban pasando dentro de las iglesias. Entonces, algunos miembros de estas iglesias habían experimentado desacuerdos entre ellos mismos. Entre la comunidad cristiana habían desacuerdos. Entonces, habían también patrones de comportamiento que estaban teniendo las personas dentro de la iglesia que no eran nada de acuerdo a lo que el comportamiento cristiano debería ser. Entonces Juan se da cuenta de ese tipo de cosas, y ellos
Y él, escribe esta carta con el objetivo de corregir ese tipo de cosas que estaban pasando en la iglesia. Algunos miembros de estas iglesias, miren lo que estaba pasando, negaban que Jesús fuera el Mesías. Esa era una de las cosas que Juan va a tocar en su carta. Negaban que él era el Hijo de Dios. Negaban que Jesús había aparecido en carne. Si más adelante nosotros lo vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 al 3, donde él aborda este tema. También negaban que Jesús había muerto por los pecados. Ellos negaban este tipo de cosas. Entonces, así como estaba pasando en esta iglesia, es como han salido muchas sectas alrededor del mundo. Personas diciendo que Cristo Jesús no es el Salvador. Personas diciendo que Cristo Jesús fue un gran maestro, pero que Él no murió en la cruz. Que la persona que fue crucificada en la cruz no era realmente Jesús de Nazaret, sino que fueron engañados. Entonces, Juan habla para refutar ese tipo de cosas que las iglesias comenzaron a creer. Lo interesante de esto es que las personas que comenzaron a promover este tipo de malas enseñanzas eran personas que habían salido de la misma iglesia. Entonces, Juan va a escribirles a estas personas para decirles que cuidado, se confunden, examinen las personas, examinen los espíritus, examinen las enseñanzas, quiere decirles Juan a todos estos personas. Y también él les llama a examinar los falsos maestros que habían salido dentro de la iglesia. Así que, dicho esto como introducción, vamos a leer la primera parte del Evangelio de Juan, el primer capítulo. Vaya conmigo, vamos a leer la versión, nueva versión internacional. Dice, lo que ha sido desde el principio, versículo 1, lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo de vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Versículo 7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Capítulo 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Muy bien. Versículo 1 dice Juan lo que hemos oído desde el principio. Juan, recuerden, había estado con Jesús. Había sido testigo de los milagros que Jesús había hecho. Por lo tanto, él es uno de los testigos oculares que vio todas las cosas que Jesús había experimentado aquí durante su ministerio, durante sus 3 años de ministerio. Y él lo que dice, hemos visto con nuestros propios ojos, hemos contemplado todas las cosas que Él ha hecho. Les anunciamos esto respecto al verbo de vida, o sea, les anunciamos esto respecto a Jesús. Juan lo que está haciendo aquí es refutando la enseñanza de que decía de que Jesús no podía haberse hecho carne, porque habían personas que pensaban de que la carne era algo malo y el espíritu era algo bueno. Entonces para ellos era inconcebible de que el Hijo de Dios se hubiera hecho carne. Y entonces Juan comienza a refutar ese tipo de enseñanzas.
En el principio, al que se refiere Juan, es el momento inicial en que Jesús vino a este mundo y se hizo carne. Entonces él comienza a decir lo que ha sido desde el principio. Recuerden que Juan ha sido testigo ocular de estas cosas que Jesús ha estado haciendo, que había hecho en la tierra, pues él había sido el discípulo amado. Entonces, de entrada, Juan está defendiendo, respaldando los hechos de que Jesús existió en carne y hueso. Pero no solo eso, sino que Juan también está afirmando que ese mismo Jesús, que se hizo carne, es eterno. Por eso dice en el principio. Entonces, Él ha sido desde el principio, dice el versículo 1. También en el versículo 2 dice, esta es la vida que se manifestó a nosotros, la hemos visto, damos testimonio de ella, les anunciamos a ustedes la vida eterna, o sea, Cristo Jesús mismo, que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Entonces, el mismo Juan que escribió esta carta había estado con Jesús. Pero sabemos que Jesús hubo un tiempo donde Él vino y nació, creció, tuvo su ministerio, fue a la cruz y todos conocemos la historia, ¿no? Pero Jesús no tuvo un comienzo cuando Él vino y se encarnó. En el principio Jesús existía. Jesús ha existido desde la eternidad. Él estaba con Dios. La comunión que ha tenido la Trinidad ha estado siempre desde la eternidad pasada y va a estar hasta la eternidad futura. Por lo tanto, el Hijo de Dios no tiene un principio. Entonces, Juan está hablando de que en el principio, cuando los cielos y la tierra fueron hechos, Jesús estaba ahí, haciendo todas las cosas. De hecho, nosotros cuando estudiamos los libros de Pablo, Pablo afirma también que Jesucristo es el creador y el que sostiene la creación con su poder. Así que, Cristo Jesús en Juan 10:30 dijo, el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. De tal manera en que Dios se hizo presente en este mundo a través de su Hijo Jesucristo. Nunca hubo un momento donde el Hijo no existió. Nunca hubo un momento donde el Hijo fue creado. Y estas han sido herejías que se han enseñado a través de la historia de la iglesia. Personas que han dicho, bueno, Jesús fue creado, Jesús no es Dios. Y vemos un montón de sectas que están divididas con este tipo de enseñanza. Así que lo importante para nosotros de saber de que Cristo Jesús es eterno es porque usted no puede poner su fe en alguien que es finito. Porque ¿qué pasa si usted pone su fe en alguien que un día va a dejar de ser? Imagínese que un día usted diga, Jesús ya no va a existir más dentro de unos tantos años. ¿Qué va a pasar con su fe? No tendría sentido el cristianismo. Por eso la importancia de afirmar de que Jesucristo es eterno. Entonces, la naturaleza de Jesús, Jesús encarnó, Él fue 100% hombre, pero también la naturaleza de Jesús es que Él es 100% divino. Por lo tanto, Él es Dios, 100% Dios a la vez. Así que en los tiempos de Juan existía lo que se llamaba el gnosticismo. Y el gnosticismo es un término que habla acerca de un sinnúmero de creencias. Esto puede ser un sinnúmero de creencias, este término, pero una de las creencias gnósticas que tenían en el tiempo de Juan era de que el mundo era dividido en espiritual y material. Esas eran las maneras en que se dividían los gnósticos. Y el mundo espiritual tenía un contexto bueno. Todo lo que pasa en el mundo espiritual es bueno. Pero el mundo material, todo era malo. Entonces, todas las personas, los cuerpos, todo lo que existía, lo que ellos podían ver, tenía una connotación mala. Entonces, los padres de la iglesia rechazaron esta enseñanza de que todo lo físico
era malo. Y esta enseñanza se comenzaron a propagar, a pesar de que los padres de la iglesia estuvieron en contra, comenzaron a propagarse y algunas personas dentro de la iglesia comenzaron a ver eso como lo veía la gente de afuera. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Las personas de la iglesia comenzaron a pensar de que el mundo espiritual era bueno, que el mundo material era malo. Entonces, las personas comenzaron a decir, si el mundo material es malo, Cristo Jesús no pudo haberse encarnado porque eso sería algo malo y el Hijo de Dios no podría haber hecho eso. Entonces, Juan le llama a estos falsos profetas, los que estaban llevando este tipo de enseñanzas. Y la defensa principal de Juan es que los demás discípulos vieron a Jesús, que él había visto a Jesús. Ellos habían tocado a Jesús. Ellos habían contemplado las cosas que Jesús había hecho con sus propias manos. Ellos estuvieron cerca de cada milagro que Jesús hizo. Y en los primeros versículos, eso es lo que Juan está queriendo decir. Nosotros le vimos, dice Juan, estuvimos con él, contemplamos todo lo que él hizo. Por lo tanto, Jesús es 100% hombre, está diciendo Juan. Entonces, 3 años seguidos fueron suficientes para que Juan contemplara a Jesús y se volviera un testigo, alguien loco por compartir aquellas cosas que había visto. Entonces el versículo 3, si usted va conmigo, en 1 Juan dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. El versículo 2 dice, les anunciamos a ustedes la vida eterna. Juan no puede permanecer en silencio acerca de la vida eterna que se encuentra en Jesús. Él quiere que todo el mundo escuche. Este hombre no puede callar acerca de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que ha contemplado. Y él quiere testificar y proclamar al mundo acerca de este evangelio. Hablaba con una persona la semana pasada y esta persona me decía, yo le preguntaba, ¿cómo te sientes después de la decisión que has tomado por Cristo? Y esta persona comenzó a decir, ¿sabes qué? Yo quiero contarle a todo mundo que yo ahora estoy leyendo la Biblia, que siento una paz en mi corazón después de haber tomado esa decisión, que mi vida ha cambiado radicalmente después de que yo escuché y entendí ese mensaje de perdón y salvación. Y sabe que ese es el corazón de Juan. Dice, no queremos callar lo que nosotros hemos visto y oído. Así que cuando algo llega a ser importante para ti, tú comienzas a compartirlo. Por eso nosotros compartimos el evangelio. Por eso queremos que muchas personas lleguen a conocer a Cristo Jesús. Pero ¿con qué fin Juan comparte este mensaje? 4 veces Juan menciona la palabra comunión en esta carta y todas las 4 se encuentran en el primer capítulo. Así que los versículos del 3 al 7 mencionan 4 veces la palabra comunión. Y la palabra comunión en el griego es koinonia. Entonces nosotros teníamos en el seminario un lugar, un café que se llamaba koinonia. Nosotros íbamos a ese café y ahí se sentaban las parejitas y ahí también los amigos iban a jugar ping pong. Y era un tiempo muy bonito donde todos íbamos a compartir. Entonces, koinonia significa compartir algo en común, algo que es muy significativo e importante. Entonces Juan ama tanto a la iglesia que su alegría se magnificará en la medida en que hayan personas viviendo en la vida eterna, viviendo en Cristo Jesús. Entonces por medio de el Señor Jesucristo, Juan llega a amar tanto a la iglesia y él quiere ver una comunidad de fe unida en Cristo Jesús, que todo mundo llegue a ser parte de ella. Su deseo no es que solamente los que se reúnen dentro de la iglesia compartan esa comunión. Su deseo es que personas fuera de la iglesia también lleguen a ser parte de esa comunión que Cristo Jesús ha comprado con su sangre. Así que esa es la mentalidad de Juan. La pregunta para nosotros ¿es esa tu mentalidad?
¿Realmente tú deseas una comunión tan bonita dentro de la iglesia que tú quieres que hasta otras personas vengan de afuera y experimenten esto? Como cristianos ese debería ser nuestro deseo. Así que estaba en el sermón el domingo pasado, el sermón en inglés, y el pastor Matt dijo algo, dijo: si hay algo que en nuestras conversaciones la gente extraña debe escuchar allá afuera, es: tú debes visitar Brook Hills. Quizás no tengas tiempo para poder predicarle todo el evangelio, quizás sí, pero una de las cosas que la gente debe escuchar allá afuera es: tú debes visitar la iglesia Brook Hills. ¿Por qué? Porque la iglesia Brook Hills debe caracterizarse por tener comunión dentro de sí misma y por querer alcanzar a las personas que están allá afuera. Y si nosotros permanecemos en comunión, va a haber algo diferente al mundo que va a ser característico del cuerpo de Cristo, que se va a manifestar aquí adentro, y las personas van a querer experimentar eso también. Así que el objetivo de nosotros, pues, no es llenar un edificio, el objetivo de nosotros es llenar el cielo. Para eso nosotros hemos sido llamados a tener comunión unos con otros, para que cuando el mundo nos vea, ellos puedan decir: yo quiero ser parte de esa comunidad que tienen esas personas. Así que Juan continúa su argumento en los versículos del 5 al 10, llegando hasta el capítulo 2, en los primeros 2 versículos, diciendo en su carta 3 cosas destacables que el mundo debe saber. Así que, para que las personas de allá puedan tener comunión con nosotros, para que nosotros podamos tener comunión entre nosotros, hay ciertas cosas que nosotros debemos saber y que Juan piensa que el mundo debe saber también. Así que número 1, versículo 5, el mundo debe saber quién es Dios. Hay muchas ideas distorsionadas allá afuera de quién es Dios. Muchos lo ven como un ser sin misericordia. Muchos lo ven como alguien airado, que cada vez que nosotros hacemos algo malo, Él va a venir y nos va a castigar. El mundo necesita saber quién es Dios. En segundo lugar, el mundo necesita saber acerca del pecado. ¿Sabe? A veces nosotros predicamos allá afuera, hablamos de amor, Dios es tan bueno, Dios tiene propósito para tu vida, pero la persona no se dio cuenta de que esa persona era pecadora. Por lo tanto, la conclusión de esta persona o la actitud no va a ser de buscar un Salvador. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, las personas deben saber la verdad del pecado. Y tercero, el mundo debe saber acerca de Jesús. Y en estos versículos vamos a ver por qué el mundo debe saber eso. El mundo debe saber quién es Dios. Lea conmigo el versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Así que Dios es luz. Esta palabra hace referencia a la santidad de Dios. Hace referencia a la verdad, hace referencia a lo bueno. Todo lo que hay en Dios es bueno. Todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios hace es agradable. El versículo 8 también declara que Dios es fiel y justo. Lea conmigo el versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Luego dice, si confesamos nuestros pecados, perdón, el versículo 9 es: Dios es fiel y justo y nos perdona de nuestra maldad. Entonces ahí vemos dos cosas: Dios es luz, no hay oscuridad en Él, y Dios es fiel y Él es justo también. Entonces, si Dios es fiel, Él nunca nos abandonará. En la manera que nosotros conocemos a Dios, eso te va a dar esperanza en los momentos difíciles de tu vida. Por eso la importancia de leer la palabra y conocer más a Dios. Escucha lo siguiente: si Dios es fiel, Él nunca te abandonará. Si Dios es santo, Él no miente y Él va a cumplir sus promesas. Él cumplirá todas sus promesas. Si Dios es verdad, Él es digno de confianza.
Si Dios es bueno, aún en las circunstancias difíciles que enfrentamos en la vida, tendremos la confianza de que ese es el mejor plan que Él tiene para nuestras vidas porque Él lo ha permitido. Así que conociendo a Dios es como nosotros podemos llegar a poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Él. Si Dios es justo, Él hará que cada acto, palabra, comportamiento y acción injusta tengan su debida retribución. Y como hemos predicado, muchas veces nosotros no vemos la justicia, ¿verdad?, en este mundo. Pero Dios es justo. Y un día Él va a pagar a cada persona que ha sido injusta y que ha maltratado a otras personas. Sean personas que están en los gobiernos, personas en diferentes organizaciones. Y quizás hasta nosotros tendremos que dar cuenta en la manera en que nosotros nos tratamos entre nosotros mismos. Así que Dios va a dar retribución. Dios es luz. No hay oscuridad en Él, no hay falsedad, no hay maldad en Él. Mire lo que dice Salmos 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jamás dejaremos de conocer a Dios, pero es nuestro llamado conocerle más cada día. Le conoceremos cuando leemos la Biblia. Este libro contiene las palabras de Dios que Él ha revelado para nosotros. Así que así conocemos a Dios. Dios es luz. El mundo debe saber de que hay un Dios perfecto que gobierna todas las cosas en este mundo, quien permite cada situación que nosotros enfrentamos. Pero lo segundo que el mundo debe saber es acerca del pecado. Dice el versículo 6, si afirmamos que tenemos comunión con Él, lea conmigo en su Biblia, pero vivimos en oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Si afirmamos que no tenemos pecado, versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Mire lo que dice el versículo 10. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Para mí es triste muchas veces llegar a evangelizar a una persona y preguntarle, ¿alguna vez tú has pecado? ¿Alguna vez tú has cometido algo malo? Y las personas tienen el descaro, por así decirlo, de decirme, yo no creo que he pecado. Y eso me dice qué tan equivocada está la persona y me dice su visión del pecado. Por lo tanto, yo me entristezco y trato de compartirle el evangelio. Pero el mundo muchas veces no va a buscar a un Salvador si ellos no saben de que le han fallado al Creador. Por lo tanto, el mundo debe saber acerca del pecado. En esencia, el pecado es toda acción en la que nosotros decidimos tomar el lugar de Dios. Queremos sentir que estamos a cargo, no queremos que alguien nos diga qué hacer, queremos establecer nuestras propias reglas aquí en este mundo. Y le decimos a Dios, yo no quiero que tú me digas lo que yo debo hacer. Escuchemos lo que tiene que decir respecto al pecado el apóstol Juan. Porque Dios se toma muy en serio los pecados que nosotros cometemos. Dice el versículo 6, si afirmamos que tenemos comunión con Dios, que Dios es nuestro amigo íntimo, que vivimos y caminamos con Él y permanecemos en oscuridad, ¿qué dice ahí? No ponemos en práctica la verdad. ¿Se ha encontrado usted con personas que creen que están caminando bien y usted quizá quiere corregirlos porque usted ve que ellos no están yendo bien, pero delante de sus propios ojos ellos dicen, yo estoy bien, yo no necesito ese Dios? En algún momento yo me encontré así. Dice, estas personas caminan en oscuridad y no ponen en práctica la verdad. Quizás la mayoría de nosotros hemos pasado por eso. Mira el versículo 8, dice, aquellos que viven en la oscuridad, diciendo que tienen comunión con Dios, mientras viven sus vidas en pecado, no solamente le mienten a otros, pero llegan a mentirse a sí mismos. Así que nosotros podemos estar diciendo cosas con nuestra boca, pero muchas veces podemos estar engañados y ciegos.
Por eso Dios usa su iglesia para que nosotros podamos ver fuera de nosotros y que los mismos miembros puedan ayudarnos a nosotros a darnos cuenta de nuestros puntos ciegos. Entonces, puede hacer que nosotros nos estemos engañando a nosotros mismos, puede hacer que nosotros estemos engañando a otras personas, pero también puede hacer que nosotros pensemos que estamos engañando a Dios mismo. Entonces, el versículo 10 dice, el que se engaña a sí mismo, creyendo sus propias mentiras, llega a un punto donde ya no puede distinguir la verdad, ya sea dentro de él o a su alrededor, llegando a un estado de irrespeto a sí mismo y hacia los demás, no respetando a nadie ni amando a nadie. Se complace y se divierte en sí mismo con toda ausencia de amor. Se lleva a sí mismo a las pasiones más vulgares y desordenadas y se vuelve un completo animal en sus vicios, y todo eso es causado por mentirse a sí mismo y a los demás. Así que, ¿alguna vez usted ha conocido a alguien así? Está ciego, la persona no puede ver, pero él piensa que está bien. Engañado en su pecado y peor aún, pensando que lo que él está haciendo está bien. Eso ha pasado con muchas personas. De hecho, la Escritura dice que en algunos se ha cauterizado la conciencia para que ellos ya no sientan dolor cuando ellos pecan. ¿Sabe que hay muchas personas así? Porque vivimos en una cultura donde ahora usted le pregunta a las personas, ¿qué es pecado para ti? Y las personas no saben dar una definición de qué es pecado. En el tiempo antiguo, las personas tenían conciencia de lo que era malo. Y ellos podrían decirle a usted que ellos habían cometido ciertas cosas malas. Con el tiempo, este término pecado se fue quitando de la sociedad, de tal manera que ahora las personas ni hablan de pecado, sino es en un ámbito religioso. Entonces las personas viven allá afuera pensando que la manera en que ellos se están conduciendo está bien, pero realmente sus corazones están lejos de Dios. Por eso el mundo debe saber lo que el pecado significa. Nosotros debemos ser sinceros con las personas y con amor decirle a las personas de que todos hemos pecado, como dice Romanos 3:23. Las personas no buscarán un Salvador si ellos no se dan cuenta que son pecadores. Y mire lo que sigue diciendo Juan: si decimos que no hemos pecado, no solo nos engañamos a nosotros mismos, sino que le estamos diciendo a Dios, le hacemos a Él mentiroso. Yo creo que no hay cosa más terrible que hacerle mentiroso a Dios. Yo no sé si alguna vez usted le contestó a su papá, pero yo recuerdo una vez diciendo una mala palabra en frente de mi papá. Eso me costó mucho, hermano. De tal manera que yo dije, yo no quiero nunca más volver a decir una mala palabra delante de mi papá. Y él me llevó al cuarto, me hincó ahí de rodillas y primero me explicó. Me dijo, lo que tú has hecho ha sido una rebeldía contra mí, me has insultado, le has fallado a Dios. Y me explicó por qué me iba a castigar y después vinieron los fajazos, ¿no? Pero imagínense nosotros estarle diciendo a Dios mentiroso, a ese ser inmenso, eterno, santo. Dice que cuando nosotros decimos que no tenemos pecado, le estamos diciendo a Dios que Dios es un mentiroso. Así que ojalá que nosotros corramos al Señor diciéndole, Señor, revélame, como decía el Salmo, mira si hay en mi camino algo malo y abre mis ojos para que yo lo pueda ver. Porque si nosotros decimos, yo estoy bien, yo no puedo ver mi pecado, usted puede ser un cristiano y estar diciendo ese tipo de cosas. Quizás usted puede ignorar que usted tiene ciertos pecados. Y lo que estamos haciendo a veces es llamándole a Dios mentiroso. Por eso nosotros creemos que la salvación no se pierde, porque aunque usted confiese sus pecados, habrán pecados de los cuales usted no está consciente, que usted no ha confesado a Dios. Por lo tanto, eso no le daría salvación. Pero sabemos que Cristo Jesús ha pagado hasta por los pecados que nosotros no somos conscientes. Así que
Esa es una condición terrible del ser humano. Le hacemos a él mentiroso muchas veces. El versículo 6 dice que mentimos a otros. El versículo 8 dice que mentimos muchas veces a nosotros mismos. El versículo 10 dice que mentimos acerca de Dios y hasta lo llamamos mentiroso. El mundo dice que nosotros no necesitamos un Salvador, pero Dios sabe que todos somos pecadores necesitados de un libertador. Esto nos lleva al tercer punto. El mundo debe saber lo que Dios dice acerca de Jesús. Y esta es la parte más importante. Jesús es nuestro abogado. Lea conmigo 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Otras versiones dice, tenemos ante el Padre un abogado, a Jesucristo el justo. Así que por primera vez en 7 veces en esta carta, Pablo le dice a las personas que van a recibir esta carta, hijitos míos. Pablo hace un claro contraste entre aquellos que son mentirosos, mencionados en el capítulo 1, y aquellos que son hijos verdaderos en la fe. Y por eso él les llama hijitos míos. Pablo hace evidente que nosotros no estamos completamente libres de pecado, pero lo que él ha dicho en el capítulo 1, en el versículo 3, dice, podemos pecar menos ahora que estamos en Cristo, porque tenemos ahora comunión con Dios. Entonces, no quiere decir que el cristiano no va a pecar. Lo que pasa con la vida del cristiano es que cada vez que se parece más a Cristo, peca menos, porque ahora nosotros tenemos comunión con Dios. Y pecamos accidentalmente. No es que nosotros llevamos una vida desenfrenada de pecado, pero de vez en cuando, porque estamos en un mundo roto, nos vamos a equivocar, vamos a pecar. Pero lo importante aquí es que dice, si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Y yo me imagino ahí, cuando yo peco, Dios en un lado, viéndome a mí como culpable, porque lo soy, he fallado ante Dios. Pero por otro lado veo a Jesús, y a Jesús diciendo, yo he pagado por esa equivocación que mi hijo ha tenido. Por tanto, Dios, acéptalo a Él como justo, porque yo he pagado todo por Él. De hecho, en la cruz Jesucristo dijo, consumado es, diciendo, toda la deuda que esta persona tenía ha sido pagada. Así que, cuando pecamos, hermanos, nosotros corremos hacia la cruz, diciéndole a Dios que nos arrepentimos y que conscientes de que le hemos fallado a Él. Ese es algo que el cristiano tiene. Pero aquel que peca y no se arrepiente y no viene confesando sus pecados ante Dios, yo dudaría que realmente es un cristiano. Pero nosotros corremos ante la cruz. El versículo 9 dice, confesamos nuestros pecados. Y el versículo 2 del capítulo 2 nos dice que corramos a Jesucristo, quien es abogado, el único justo. Mire lo que dice Isaías 53:11. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Un intercesor o abogado es un ayudante a quien se acude en tiempos de necesidad. ¿Cuándo necesitamos nosotros al Señor? La realidad es que siempre, cada momento de nuestra vida necesitamos el perdón de nuestro Dios. El versículo 7 nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el versículo 9 dice que nos perdona de nuestros pecados y de nuestra maldad. Así que Cristo Jesús es nuestro sacrificio, hermanos. Cristo Jesús es ese Cordero perfecto. Juan nos da la razón por la cual Cristo es nuestro abogado. En el versículo 2 del capítulo 2 dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. La Reina Valera dice, Él es la propiciación por nuestros pecados.
una palabra rara ahí, ¿verdad? Si a usted le piden que defina propiciación, probablemente se va a poner en pánico ahí, ¿verdad? Pero propiciación, esta palabra es que significa satisfacción. Dios, la ira de Dios fue satisfecha. Dios derramó toda su ira en Cristo Jesús, en ese sangriento sacrificio en la cruz, llevando sobre sí mismo el pecado. Dios debía castigar a alguien por el pecado que la humanidad había cometido. ¿A quién debería castigar Dios? A nosotros, ¿no? Pero para que nosotros no recibiéramos ese castigo, Él, como es justo, debería castigar, debería pagar. Y entonces Él lo hizo, derramando toda su ira ante Jesucristo. Y por eso nosotros hemos sido eximidos de la culpa de pecado que nosotros teníamos. Así que dice 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nosotros queremos que el mundo escuche de que pueden tener paz para con Dios. Nosotros queremos que el mundo escuche que hay una esperanza, que a pesar de ver un mundo roto, las personas pueden vivir en comunidad. Y eso se ve claramente cuando la iglesia está caminando conforme a como Dios les ha mandado. Así que a manera de conclusión, hermanos, la muerte de Cristo hizo posible que nosotros tuviéramos comunión con el Padre. Juan 1:3 dice, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Juan dice que si vivimos en luz, en otras palabras, si la luz de Cristo ha entrado en nosotros y mora en nosotros, el resultado es que nosotros tenemos comunión con Él, pero también comunión los unos con los otros, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El resultado de vivir en luz es reflejado en la comunión que nosotros tenemos unos con otros. Si la forma en la que nosotros nos tratamos con hermanos no refleja el amor, la paciencia, la amabilidad, la bondad, los cuales son los frutos del Espíritu, quizás nosotros estamos ciegos, hermanos. Y necesitamos que el Señor abra nuestros ojos para poder cambiar aquellas cosas que nosotros no estamos haciendo bien. Y usualmente, hermanos, cuando nosotros nos tratamos mal entre nosotros como iglesia, el problema no es que yo soy amargado, el problema no es la ira, el problema no son las cosas externas que nosotros vemos en la persona, el problema va más profundo y son cosas que están arraigadas en el corazón, que quizás nosotros hemos abrigado con el pasar de nuestros años. Así que debemos pedirle al Señor que abra nuestros corazones para ver cuáles son las cosas que están causando de que nosotros no podamos tratarnos bien, que no podamos tener comunión entre nuestros hermanos. Recién comenzamos con mi esposa a tener consejería familiar, consejería matrimonial. Entonces, una de las cosas que nos ha ayudado mucho es que hay muchas cosas que yo no podía ver con mis propios ojos. Por lo tanto, yo no podía arreglar ese error dentro de nuestro matrimonio. Yo no la comprendía, ella me decía palabras y yo las pasaba por alto. Todo eso tenía que ver con cosas que yo estaba abrigando en mi corazón, que yo tenía desde hace tiempos. Y ella ha identificado cosas también. Entonces, nosotros necesitamos la palabra de Dios para que abra nuestros ojos. Necesitamos también los hermanos que vean los puntos ciegos que nosotros tenemos para que ellos nos edifiquen y nos ayuden a ser mejores como cristianos. Así que, si Cristo con su sangre ha comprado nuestra comunión como hermanos, entonces esta iglesia debe ser un lugar donde las personas sepan que es seguro venir, que hay refugio para pedirlo y hay descanso para el afligido y el desamparado. Tal como la familia fue diseñada para ser un lugar de gracia donde los hijos pueden venir cuando se equivocan, la iglesia debe ser un lugar seguro donde las personas deben saber de que no va a haber crítica
No va a haber palabras que les hieran, sino que más bien aquí se van a recibir con amor, con la gracia que el Señor nos ha dado. Pastor Matt hacía una pregunta y decía la vez pasada, si un hijo tuyo llega a tu casa y te dice, si una hija tuya llega a tu casa y te dice, papá, yo quedé embarazada, ¿cómo sería tu respuesta? Él dijo, la respuesta adecuada sería recibir a esa persona con todo el amor del mundo, haciéndole saber de que hay refugio en el hogar. Lo mismo debe pasar en la iglesia. Las personas deben venir a la iglesia sabiendo de que hay un lugar donde la gente se trata diferente y donde ellos pueden encontrar refugio. Así que el Señor trabaje en nuestros corazones para poder ver de que con su sangre Cristo Jesús compró la comunión que nosotros tenemos con el Padre, pero la comunión que nosotros tenemos entre nosotros mismos. Por último, me gustaría decir algo que Timothy Keller dijo. Si tú fueras 100 veces peor de lo que tú eres ahora, el Señor te amaría de la misma manera. Por lo tanto, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si nosotros nos hemos equivocado. Así que no hay culpa, el Señor olvida los pecados, nuestras faltas, el Señor dice que las aleja hasta como que fuera hasta el otro lado del mundo. Y Él nos ha dado salvación. Cuando nos equivocamos, corremos al Señor porque estamos seguros de que tenemos un abogado que intercede por nosotros. Así que no tengas temor del futuro. Recuerda quién es tu sacrificio. Cristo Jesús, quien hizo posible la paz para con Dios. Él es luz y no hay variación en sus promesas. Oremos.